Hola, hola, nuevamente con ustedes, bienvenidos. El tema de hoy, coagulopatías, coagulopatías. Les recomiendo que si no han visto el video de, de la coagulación, del proceso de la coagulación, los tres videos en el cual explico cómo funcionan las plaquetas, cómo funcionan los factores de coagulación y cómo funcionan algunos medicamentos en la coagulación, pues primero los vean antes de ver esto. Son videos muy cortos, pero van a ser muy útiles para comprender este tema. Antes de comenzar, quiero que nos hagamos una idea de dos cosas. Cada vez que pensemos en coagulopatía, en un paciente que sangra y que su sangrado es anormal, no se detiene, o que se presentó por un proceso normal donde se sospeche una coagulopatía, pensemos en dos cosas. Bueno, este paciente está sangrando por algún problema en las plaquetas o algún problema en los factores de coagulación. Bien, plaquetas, factores de coagulación. Listo. Vamos a verlo paso a paso porque este modelo de pensamiento nos va a permitir comprender mucho más fácil de qué se trata el cuento de las coagulopatías. Entonces, empecemos con las plaquetas. Vamos a borrar por un momento factores de coagulación, lo vamos a ver luego. Por ahora en las plaquetas. Entonces, ¿cómo se puede presentar un paciente con algún tipo de alteración de coagulopatía donde las plaquetas se vean comprometidas? Bien, es el paciente que presenta una de estas tres características: petequias, púrpura o equimosis. Es el paciente que también va a presentar el sangrado nasal, un sangrado fácil, que se lastima un poco y genera sangrado, o que presenta sangrado de tipo mucoso, en las mucosas. Es este tipo de paciente. Pero en general siempre presenta petequias, púrpura, equimosis. Petequias, púrpura, equimosis. Petequia, púrpura, equimosis. Eso es lo clásico de un paciente con alteraciones de las plaquetas. Bien, después de esto, pongamos aquí sangrado fácil. Como otra característica importante de este tipo de pacientes. Después de esto lo que vamos a hacer es bueno, listo, tenemos al paciente que tiene petequias, que tiene púrpura, que tiene equimosis. Si quieren revisar cómo se ven cada una de estas, pueden buscarlo en internet. ¿Y qué vamos a hacer? No sabemos, se trata de factores de coagulación, se trata de plaquetas. Bueno, el hecho de que presente esto nos da una idea de plaquetas. Entonces, pidamos un conteo de plaquetas, ¿verdad? Pedimos un conteo de plaquetas y de paso revisemos cuál es lo normal, cuál es el rango normal de las plaquetas. Entonces, de 150.000 a 400.000 microlitros. A 400.000 microlitros. Listo, este es el rango normal, conteo de plaquetas. Le tomamos, le pedimos un conteo de plaquetas y pues podemos tener dos resultados, dos opciones, no hay más. ¿Cuáles? Que las plaquetas estén bajas, es decir, menor a 150.000, o que las plaquetas estén normales, entre 150.000 y 400.000. ¿Qué pasa si las plaquetas están debajo de 150.000? ¿Qué patologías me podrían generar esto? Bueno, veámoslo más detalladamente y estemos muy atentos a lo siguiente. Voy a dibujar aquí lo que hice en algún video previo, que es cómo funcionan las plaquetas. Entonces, acá tenemos el vaso sanguíneo, se genera una lesión en el endotelio, se genera algún tipo de lesión en el endotelio, y lo primero que llega es ¿qué? El factor de von Willebrand. Entonces voy a ponerlo acá de manera resumida.
Después el factor de von Willebrand saca su celular, la glicoproteína B1. A esas glicoproteínas se le unen las plaquetas. Pongámoslas acá, listo. Factor de von Willebrand, glicoproteína B1, voy a marcarla mejor así, para que se vea. Y a esas plaquetas, ¿qué hacen estas plaquetas? Liberan la alarma. ¿Cómo es esa alarma? Tromboxano A2. Entonces, liberan el tromboxano, pongámoslo acá, tromboxano A2, lo liberan las plaquetas y ponen sus manitas así. ¿Para qué? Para que se puedan unir entre ellas. Entonces, esta es una plaqueta y esta es otra plaqueta y se unen para que genere el proceso de agregación plaquetaria. Pongámosle nombre a todo esto. Aquí, esta molécula, ¿cómo se llama? Factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand. ¿Listo? Esta que está aquí encima del factor de von Willebrand, glicoproteína B1. Siguen las plaquetas que liberan tromboxano. Y estas dos, voy a cambiar el tromboxano aquí. Tromboxano A2. Y estas que están acá, que son la glicoproteína 2B, 3A. 2B, 3A. Bien, esto es lo que debemos tener en cuenta en este dibujito. Factor de von Willebrand, glicoproteína B1, tromboxano A2, glicoproteína 2B, 3A. ¿Por qué? Si el problema del sangrado del paciente es porque las plaquetas están abajo, pues no se trata de este sistema. Este sistema está funcionando bien. El problema es que no hay suficientes plaquetas que vayan pasando por aquí y que se den cuenta y digan, hey, aquí nos necesitan. Ah, bueno, no hay suficientes. No hay suficientes. Y no hay suficientes por diversas razones. Hay diversas razones. La primera de ellas, que no sepamos cuál es la razón. Entonces, ¿cómo se llama eso en medicina? Idiopática. Idiopática. ¿Esto cómo se llama? Menor de 150.000 se llama trombocitopenia. Pongámoslo acá. Trombocitopenia. Trombocitopenia. Cuando hay menos de 150.000. La primera causa, que no sepamos cuál es la causa, idiopática. Listo. La segunda causa, que se estén utilizando. Entonces, y estaban las plaquetas bien entre 150.000 y 400.000 por la circulación y empezaron a utilizarse. Entonces ya iba menos y cada vez menos y cada vez menos plaquetas y cada vez menos plaquetas. Entonces, ¿por qué? Porque se estaban consumiendo atrás por algún proceso. Trombocitopenia trombótica. ¿Por qué también? Porque se genera el síndrome hemolítico urémico, que disminuye el conteo de plaquetas. Síndrome hemolítico urémico. Y por último, la heparina, ojo con esto, la heparina dentro de sus reacciones adversas tiene el hecho de generar trombocitopenia, es decir, por la simple administración de heparina, no por su mecanismo de acción, sino por la administración, ciertos pacientes generan como reacción trombocitopenia. Entonces pongamos inducida por heparina. Voy a ponerla acá abajo. Inducida por heparina.
Listo. Entonces si nos preguntan, bueno, el paciente está sangrando, le tomamos un conteo de plaquetas si tiene trombocitopenia, causas de trombocitopenia. Lo primero que se nos viene a la mente. Este sistema, como funcionan las plaquetas, puede no estar dañado, puede estar funcionando bien. Entonces el problema es del número. Se acabaron por una causa, no la sé, idiopática, no se descubre, no se logra descubrir. Se acabaron porque se consumieron tiempo atrás. Entonces el paciente ha venido con algún problema que le generó consumo de plaquetas, trombocitopenia trombótica. En otra parte se generaron trombos con las plaquetas y las plaquetas se gastaron ahí. Se disminuyeron en el síndrome hemolítico urémico, o al paciente se le administró heparina y como reacción generó trombocitopenia. Listo, facilísimo, ahí están las 4. Solamente poner un poquito de lógica, un poquito de sentido de cómo puede ocurrir esto. Bueno, pero resulta que le tomamos el conteo de plaquetas y las plaquetas salieron normales. No puede ser, ¿cómo así? Normales. Entonces, salieron entre 150.000 y 400.000. Redondeemos esto acá. Estas son las de trombocitopenia y estas son normales. Entonces acá sí es bien importante este dibujito que les acabé de hacer. ¿Por qué? Porque el problema no es de número, hay plaquetas suficientes. El problema es que no están funcionando. Es decir, aquí el proceso, y por eso les recomiendo que vean el video de la explicación de este proceso, acá hay algo que está fallando. Empecemos. Empecemos en orden, de arriba hacia abajo. Todas estas moléculas que puse aquí, tanto la glicoproteína 2B, como la 3A, como el tromboxano A2, como la glicoproteína B1 y como el factor de von Willebrand, pueden fallar, pueden tener algún daño o verse afectadas por algo. ¿Cómo? Por ejemplo, si la glicoproteína 2B y la glicoproteína 3A, que están ahí juntas, son las manitos de las plaquetas, están afectadas, se genera una enfermedad conocida como la enfermedad de Glanzmann. Con una Z. ¿Listo? Alteración de la glicoproteína 2B y 3A. No muy conocida, raras, sí, pero existen. Si el problema es del tromboxano A2, entonces, ¿dónde me voy un poco de espacio acá? Aquí, si el problema es del tromboxano A2, ¿hay un medicamento que afecta al tromboxano A2? La aspirina. La aspirina. Recordemos un poquito de la formación de tromboxano. A partir de los fosfolípidos, los fosfolípidos, gracias a la fosfolipasa A2, pasan al ácido araquidónico, ¿verdad? Ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene dos vías, todos la sabemos, la recordamos, la COX y la lipoxigenasa. Por la vía de la lipoxigenasa, voy a dejarlo aquí como lipo, la lipoxigenasa se producen leucotrienos y otras moléculas que no van al caso, y por la vía de la COX 1 y 2, se producen prostaglandinas, que ¿cuáles son? Rápidamente, revisemos. La D, la I, la E y la F, facilísimos de aprendérselos. Muerte en inglés, die, D, I, E, más la F. Y también se produce el tromboxano A2. El tromboxano A2 se produce acá.
Entonces, si le administro un medicamento al paciente que le va a bloquear la COX, y ojo con la aspirina, es un bloqueo de manera irreversible. El bloqueo no tiene vuelta de hoja. Ya una vez sucede el bloqueo, ya no hay para atrás, ya no hay marcha atrás. La aspirina genera un bloqueo irreversible. Esa es la diferencia que tiene con los otros AINES con respecto al antiagregante plaquetario. Por eso es que este sí es antiagregante plaquetario, la aspirina, y los otros no se utilizan como antiagregante, porque este genera un bloqueo, una inhibición irreversible de la COX, la bloquea por completo, y ya no se produce más tromboxano 2, y ya no hay más alarma. Lo cual me está diciendo que si ya no hay más alarma, las plaquetas, aunque hayan suficientes, pues no se van a ver atraídas. Ahí puede estar el sagrado, ahí puede estar el lugar del sagrado, pero ellas pasan así porque ningún tromboxano les avisó. Entonces, como una segunda causa, podemos poner la aspirina. Ahora se nos viene la glicoproteína B1. Es otra enfermedad rara, la enfermedad de Bernard-Soulier. Es una enfermedad rara en la cual la glicoproteína B1 no se produce. Rara, sí, pero existe. Y pues imagínense qué desastre si llegan ahí el factor de von Willebrand, pero no hay ningún celular para llamar a las primeras plaquetas. Entonces está el sangrado, pero no hay celular para llamarla. Terrible. Y por último, tenemos la conocida enfermedad de von Willebrand. Pues es el factor de von Willebrand en la que falta. Lo que falta. Enfermedad de von Willebrand. ¿Listo? Entonces está totalmente entendido. Una cosa son las enfermedades, las coagulopatías generadas por un problema con las plaquetas, y otro por los factores de coagulación. En el siguiente video vamos a ver los factores de coagulación. Vamos a hablar de hemofilias. ¿Tienen claro todo eso acerca de las hemofilias? ¿Tienen claro acerca del manejo con warfarina y heparina? Bueno, lo vamos a ver en el siguiente video. En este vimos cómo, a partir de ciertos datos como petequias, equimosis y púrpura, o sangrado por las mucosas, sangrado fácil, pues podemos abordar a un paciente, pedirle un conteo de plaquetas, el cual puede tener dos resultados. Resumiendo, o ser trombocitopenia, es decir, menor de 150.000, la cual puede ser generada por una causa idiopática, no sabemos cuál, no sabemos qué, trombótica, es decir, se gastaron las plaquetas, producidas por el síndrome hemolítico urémico, o inducidas como una reacción a la heparina. O tener un conteo normal entre 150.000 y 400.000. Entonces, apenas pensemos, el paciente tiene un conteo normal, el problema no es el número de plaquetas tiene, pero no están funcionando. ¿Dónde? ¿Dónde no están funcionando? En la glicoproteína, es decir, en las manitos que se agarran, no se están agarrando. En el tromboxano, porque hay aspirina y no hay tromboxano, entonces no hay alarma. En la glicoproteína B1, es decir, factor de von Willebrand, no puede llamar a nadie, el celular está dañado. O en el mismo factor de von Willebrand, no hay quien diga nada porque no se produjo. El factor de von Willebrand es el que comienza el proceso. Agreguemos una más, les voy a contar una más. La uremia. Para finalizar, la uremia, ¿qué hace? ¿Por qué la uremia genera proceso de alteración del funcionamiento de las plaquetas? Pues porque resulta que la urea se une a las plaquetas alrededor, las envuelve. La urea envuelve a las plaquetas, entonces las plaquetas, aunque quieran unirse a las otras, expresar sus manitos, ayudar a hacer algo, están totalmente envueltas como en una cápsula de urea y están bloqueadas, no funcionan. Entonces, no olviden, la uremia. Listo, esto es todo por la parte de las plaquetas. Como les digo, no se pierdan la próxima parte, que es los factores de coagulación.
cómo se producen las hemofilias, como siempre, de una manera muy fácil. Chao.